arquitecto Miguel Fiallo Calderón. Altas autoridades, Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Distinguidos invitados internacionales, directores de escuelas, autoridades representativas de la odontología nacional, público presente. Sean bienvenidos a esta 14ª jornada odontológica de la Escuela de Odontología de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. En esta ocasión, nuestra escuela odontológica, encabezada por su director, doctor Rogelio Cordero López, se siente altamente complacida con llevar a cabo esta fiesta académica, social y sobre todo de amistad dentro del 50 aniversario de nuestra escuela y nuestra querida UNFU. A continuación, las palabras de bienvenida de nuestro rector, arquitecto Miguel Fiallo Calderón. Muy buenos días a todos. Licenciada Daniela Franco de Guzmán, vicerrectora académica. Doctor José Rafael Espaillat, vicerrector de Extensión y Gestión de la Universidad. Doctor José Asili Saiter, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Doctor Rogelio Cordero, director de la Escuela de Odontología. Doctores Rosa Isela Sánchez y Daniel Henao, distinguidos amigos de México y Venezuela y Colombia, y en ellos a todos los visitantes internacionales que hoy nos acompañan. Autoridades de nuestra Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, profesores, estudiantes, invitados especiales, así como representantes de universidades hermanas, señoras y señores. Permítanme darle la más cordial bienvenida a todos y cada uno de los presentes a nombre de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Hoy tengo el privilegio de dar inicio a estas 14ª Jornadas Odontológicas Internacionales UNFU 2016, evento científico de larga y meritoria data que se efectuara por primera vez en 1976 y desde entonces con una periodicidad bienal. En esta edición tenemos como invitados 6 conferencistas internacionales y 2 nacionales. Ellos conforman un importante programa dedicado a reconocer a 2 decanos y un profesor representante. La doctora Rosa Isela Sánchez, de la Universidad Autónoma Nuevo León, Monterrey, México. El doctor Daniel Henao, de la Universidad Javeriana de Colombia. Y el doctor Leopoldo Correa, profesor representante de la Universidad Tufts, Boston, Estados Unidos de Norteamérica. A ellos, nuestras muestras de admiración y alta estima. Estoy convencido de que estas jornadas alcanzarán los objetivos esperados por todos, tanto a nivel organizativo como científico. En 1966 surgimos como la primera universidad privada en la República Dominicana y desde ese momento nuestra principal preocupación estuvo centrada en la excelencia académica y en el pensamiento humanista de ese gran filólogo y gloria de las letras de América que es Pedro Enríquez Ureña. Mucho se ha avanzado desde aquellos días fundacionales. Grandes han sido los esfuerzos para tener una escuela de nivel y calidad tal como la tenemos hoy. Muchos recursos se han invertido para mantenernos a la altura de los tiempos. Por todos es sabido, la tecnología ha impactado y modificado el ejercicio de todas las profesiones y de todos los oficios como los conocíamos hace unos pocos años. Hoy, nuestra Escuela de Odontología está orgullosa de lo logrado y ocupada en seguir cubriendo las demandas de salud y educación de nuestra sociedad, 2 de los pilares fundamentales del desarrollo de nuestros pueblos. En el centro de nuestras preocupaciones siempre estará el ser humano, sus crecientes demandas y necesidades. Nuestro reto
es mantener una preparación y un servicio de la más alta calidad en una época en, como dije hace un momento, el futuro se hace presente cada vez más rápido con el avance exponencial de las ciencias y las tecnologías. El principal propósito de estos eventos científicos es el intercambio de conocimiento e información que nos permita avanzar juntos para el beneficio de la humanidad. Dicho de otra forma, la internacionalización de la enseñanza y del aprendizaje es, sin lugar a dudas, una de las características fundamentales del siglo XXI. Para la UNCU, este ha sido un año de conmemoración de nuestro medio siglo de vida institucional. A lo largo del mismo, hemos valorado lo que se ha logrado. Hago aquí un alto para felicitar, en nombre de la universidad y de la Fundación Universitaria Dominicana, que también lleva el nombre de nuestro Pedro Enrique Sureña, a la Facultad de Ciencias de la Salud y a la Escuela de Odontología por sus méritos, por sus logros, por esta conferencia y por su compromiso constante y sostenido con la calidad y el desarrollo académico y científico. Aprovechamos para reconocer muy especialmente a los doctores Rogelio Cordero y Héctor Luis Rodríguez, las cabezas más visibles de la escuela, y en ello a todo el personal que día a día contribuye a hacer más grande nuestra Facultad de Ciencias de la Salud, nuestra universidad y nuestro país. Tenemos que destacar que hemos llegado a estas fechas con avances palpables, tanto en infraestructura como en investigación, desarrollo tecnológico, servicio al cliente, extensión y demás esferas de nuestra actividad. Los laboratorios de odontología son un ejemplo, como también lo es el recién inaugurado Centro de Operaciones y Simulación Médica Objetivamente Sistematizada, Cosmos, o la fundación de nuestra Escuela Internacional de Música, así como la inauguración de las nuevas instalaciones de la Vicerrectoría de Posgrado y Asuntos Internacionales. Es en ese ambiente de logros y nuevos compromisos que se celebrarán estas jornadas que hoy inauguramos. Espero que todos los participantes, tanto nacionales como internacionales, se sientan imbuidos de este espíritu y que el trabajo sea provechoso. Que tengan una jornada de muchos éxitos y muchas gracias. Bien, escuchadas las palabras de nuestro rector, invitamos a pasar al podio al doctor Rogelio Cordero López, director de nuestra Escuela de Odontología. Señor rector Miguel Fiallo Calderón, altas autoridades de esta casa de estudios, invitados extranjeros, invitados especiales, coordinadores de área de la Escuela de Odontología, profesores, estudiantes, bienvenidos todos. Hace 50 años nuestra institución nace y con ella la Escuela de Odontología, fruto del esfuerzo de un grupo de odontólogos, emprendedores, líderes, con una gran visión de futuro, entre los cuales debemos y tenemos que destacar el nombre del doctor René Puig Benz, quien incluso usó su patrimonio personal como garantía durante la construcción de nuestra clínica, que en estos momentos con mucho orgullo lleva su nombre. Hoy llega a mi memoria, cuando era estudiante, disfrutar de las enseñanzas que nos dejaban las jornadas odontológicas UNCU cada 2 años, que por diversas razones dejaron de realizarse. Al asumir las funciones de director junto a un grupo de profesores, uno de nuestros primeros objetivos fue rescatar las mismas, y hoy es una gran satisfacción tenerlos a ustedes en esta actividad científica. Han transcurrido 50 años y podemos observar el legado que nuestra escuela exhibe en la cantidad y sobre todo en la calidad de nuestros egresados, tanto en nuestro país como en el exterior, egresados que nos han dado una imagen de excelencia de la cual nos sentimos altamente orgullosos. Hoy me toca estar al frente de nuestra escuela y quiero aprovechar para reconocer a cada uno de los anteriores directores que hemos tenido, ya que gracias a sus aportes han hecho realidad lo que hoy representamos. El tiempo ha transcurrido y con él también hemos sido testigos de la evolución de la educación y con ella también de la tecnología en las diferentes áreas de la odontología.
Es nuestra responsabilidad como docente poder embarcarnos en el tren de la modernidad y no quedarnos simplemente en experiencias aprendidas. En ese sentido, nuestra escuela ha sabido transitar esta evolución con el apoyo de nuestras altas autoridades que nos han permitido realizar importantes cambios en nuestra clínica con vitales inversiones en tecnología y en estructura física. No obstante, nuestro mayor orgullo es la formación de nuestro personal humano. En estos momentos, 6 de nuestros docentes se encuentran realizando maestría y posgrado en el exterior en diferentes áreas de la odontología con apoyo de nuestra institución, para regresar a integrarse a nuestras aulas. En ese mismo sentido, y un aspecto muy importante a resaltar, es la movilidad estudiantil, donde 24 estudiantes nuestros este año rotaron por escuelas extranjeras y al mismo tiempo hemos recibido estudiantes de esas universidades amigas como una muestra de confianza de nuestro nivel académico. Esta jornada servirá de marco para reconocer a 3 importantes colaboradores de nuestra escuela: la doctora Rosa Isela Sánchez, decano de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, quien ha sido una verdadera aliada en nuestra escuela, así como también los doctores Daniel Henao de la Universidad Javeriana de Colombia y el doctor Leopoldo Correa de la Universidad de Boston, Estados Unidos. Quiero igualmente reconocer a todos los profesores que con mucho empeño han dedicado su tiempo a la organización de este evento, a nuestros estudiantes que siempre nos han apoyado en esta actividad científica y a las casas comerciales que han confiado en nosotros. Finalmente, quiero agradecer la presencia de nuestros egresados, decirles lo orgullosos que nos sentimos de la labor que realizan ya fuera de su campus y recordarles que las puertas de su escuela siempre estarán abiertas para todos ustedes. Muchas gracias. Bien, entonces, después de haber escuchado las elocuentes palabras de nuestro director, doctor Rogelio Cordero, entonces vamos a comenzar nuestra actividad científica con la participación de la doctora Rosa Isela Sánchez. Muy buenos días. Para darle inicio a nuestra jornada odontológica 14ª, vamos a presentar a la doctora Rosa Isela Sánchez. La doctora es egresada de la carrera de cirujano dentista de la Facultad Odontológica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También posee una maestría en educación odontológica y una maestría en odontología avanzada en dicha universidad. También posee un título de suficiencia investigadora y un doctorado de investigación odontológica del tercer milenio por parte de la Universidad Granada en España. Actualmente es presidenta de la Organización de Facultades y Escuelas Odontológicas de Latinoamérica y el Caribe. La doctora hoy en día nos va a presentar el tema de atención multidisciplinaria en pacientes odontológicos. Y sin más preámbulos, los dejo con la doctora Sánchez. Buenos días. Estoy feliz de estar compartiendo con ustedes el día de hoy un poquito de lo que hacemos nosotros en la Universidad Autónoma. Tenemos varios años de estar trabajando con la Universidad Pedro Enrique Sureña y platicar con su director, el doctor Rogelio Cordero, nos ha traído muchos beneficios a todas las universidades y sobre todo pertenecer a ese organismo de facultades y escuelas de odontología de toda América Latina y el Caribe hace que hoy en día nuestros estudiantes puedan tener ese intercambio académico en las diferentes universidades en toda la parte de América Latina, y yo creo que eso nos está ayudando a lograr la internacionalización, que es parte de nuestra misión como universidades de América Latina, ¿no? Entonces, bueno, yo les comento que creo que es la universidad donde yo estoy actualmente como decana es una universidad pública, es una universidad que se encuentra en la parte norte de México, muy cercano a Estados Unidos. Tenemos una demanda educativa muy grande. Nuestra facultad tiene alrededor de 700 estudiantes que ingresan por año a nuestra facultad y la titulación es de alrededor de unos 400 estudiantes al año. ¿Tú te imaginas egresar 400 estudiantes y después estar
pues pensando en a qué se están dedicando esas 400 personas que egresan de nuestra universidad. Es complicado el hacer un seguimiento de todos estos tipos de estudiantes que egresan, porque muchos de ellos son egresados de los diferentes estados de todo México y muchos vienen también de otros países como República Dominicana. Hemos estado recibiendo muchos alumnos en nuestra universidad, sobre todo en el área de posgrados. La Facultad de Odontología de la Autónoma de Nuevo León cuenta con 9 programas educativos de posgrado y dentro de ellos tenemos uno que se conoce como Maestría en Odontología Avanzada. Cuando en el año 2003 nosotros como universitarios comenzamos a pensar en qué nos hacía falta, si ya teníamos el posgrado de odontopediatría, el de periodoncia, el de cirugía maxilofacial, el de odontología infantil, el de odontología restauradora, el de salud pública, el de endodoncia. Entonces decíamos, bueno, ¿qué nos falta, verdad? ¿Cuál posgrado es el que tenemos que abrir? Nosotros creemos, en ese momento empezamos a crear un programa educativo que tratara de ver a un paciente de manera integral, que viera un poquito de todas las especialidades. No sé si les pasa a los estudiantes de pregrado que cuando terminan la carrera les dicen, bueno, ¿y tú qué quieres estudiar una vez que termines el pregrado? Y entonces muchos dicen, doctora, no sé, me encanta la estética, quisiera ser rehabilitador, pero cirugía me fascina, ¿verdad? Estar viendo sangre y estar atendiendo a los pacientes es algo interesante también. Y hay quien dice, no, a mí me gusta la odontopediatría, pero en realidad me gustan hacer de todo. Entonces, yo creo que el estar inmersa en ese programa educativo, de estarlo creando, de estar viendo cómo podíamos integrar la odontología multidisciplinaria en este tipo de maestría, hizo que pensáramos en un programa que así lo titulamos, Maestría en Odontología Avanzada. Entonces, en ese año, en el 2003, la primera generación, yo ya era maestra de la facultad, ya tenía la maestría en educación odontológica, pero como estuve inmersa en el programa educativo, yo le pedí al decano de ese entonces que si me permitía hacer la maestría en odontología avanzada. Entonces estuve con estudiantes que fueron mis alumnos en el área de pregrado, pero después nos tocó ser compañeros dentro de esta maestría. Entonces comenzamos 7, son los que estuvimos trabajando en la primera generación de la maestría en odontología avanzada. Cuando leyeron mi currículum me daba un poquito de nervio porque yo decía, no quiero que digan en qué año estudié, no quiero que digan cuántos años tengo. Finalmente, esta es una generación después de 10 años, esta es la generación número 10, la maestría en odontología avanzada, tiene alrededor de 10 estudiantes por año. La tortuga que ven en esta fotografía es la mascota de nuestra escuela. Ya tenemos una mascota de animal por cada facultad. A nosotros nos toca ser las tortugas de odontología, así les llamamos. No es porque seamos lentos. No sé por qué, ¿sabes que nos estuvieron haciendo hace poco unas encuestas para preguntarnos por qué tortugas? ¿Por qué éramos las tortugas de odontología? Nosotros decimos, somos las tortugas de acero, porque tenemos un equipo de fútbol americano que es muy bueno y siempre estamos en los primeros lugares de deportes, entonces por eso es que nosotros nos llamamos las tortugas de acero. Esta es la última generación. Ella es la doctora Norma Cruz, ella es rehabilitadora y es la coordinadora actual de este posgrado de odontología avanzada. Todos nuestros posgrados cuentan con un coordinador y con un subcoordinador. Aquí estoy yo como decana y esta es la última generación que salió de nuestra facultad. Cuando comenzamos a trabajar con los pacientes de odontología avanzada, empezábamos a ver la parte integral de cómo hacer un trabajo multidisciplinario en los casos clínicos. Pero hubo un momento en el que nosotros como universidad hemos estado buscando acreditaciones nacionales, acreditaciones internacionales. Entonces, una vez que tuvimos la acreditación nacional a través de CONAEDO, que es quien nos rige a las escuelas mexicanas, avalado por COPAES, nosotros empezamos a pensar en cómo podíamos buscar una acreditación internacional. Entonces, a través de OFEDO, que es el organismo de facultades de América Latina y el Caribe,
comenzamos a trabajar con un programa que se conoce como la RIEV. La RIEV es la Red Internacional de Evaluadores. Entonces comenzamos a trabajar con ellos y ellos nos hacían ver cómo estamos trabajando en los diferentes programas educativos dentro de nuestra escuela para poder lograr esa misión y visión que tenemos como universitarios. Es decir, ¿qué quiero yo que mi alumno de pregrado salga y sea capaz de hacer? ¿Cómo es posible que nosotros tengamos un programa educativo que esté basado en competencias y esto hace que entonces el alumno sea capaz, sea competente de hacer una corona, sea competente de hacer una resina, sea competente de atender a su paciente de una manera integral? Pero aunado a eso, ellos en aquel entonces, en el 2008 más o menos, me hacían a mí el comentario de que estaba bien que viéramos al paciente de manera integral, pero ellos decían, bueno, ¿y quién se encarga de ver todos los pacientes con capacidades especiales, con capacidades diferentes, con enfermedades sistémicas, pacientes diabéticos, hipertensos, epilépticos, pacientes con síndrome Down, pacientes autistas? Entonces, nosotros volteamos a ver el programa de odontología avanzada y tratamos de hacer como una modificación del programa de tal manera que ahora odontología avanzada vea al paciente de una manera integral, pero enfocada en aquellos pacientes que requieren de una mayor atención sistémica, ¿no? Entonces, pacientes que se ven a nivel de quirófano, eso es lo que se trata de hacer en odontología avanzada. Entonces, como decana, pues me toca hacer todos los convenios con asociaciones civiles, con el Grupo Arenas, con el Grupo Retos, con Nuevo Amanecer. Entonces, la idea nuestra es acercar a todos estos pacientes que no tienen una institución que los pueda atender de manera integral y los podemos atender en la Facultad de Odontología con los quirófanos de la universidad o bien en las clínicas de odontología avanzada. Entonces, cuando me invitaron a platicar con ustedes acerca de los diferentes casos disciplinarios, me comentaron que si podía traer algún caso que les pudiera yo enseñar para que nos diéramos una idea de lo que odontología avanzada significa dentro de nuestra facultad. ¿Para qué? Pues para dar a conocer el posgrado, para hacerles una atenta invitación a que puedan visitarnos en la Universidad Autónoma de Nuevo León y poder compartir diferentes casos clínicos entre las universidades. Este fue un paciente, la paciente Lupita, es una paciente que se atendió en aquel entonces, en el año 2004, en nuestra facultad, una paciente de 44 años, de ocupación hogar, referida por otra paciente del posgrado. Hacemos la historia médica que debemos de hacer en todos los pacientes, donde anotamos pues el nombre del médico, si tuvo algunos antecedentes hospitalarios previos, en este caso solamente fue una extirpación quirúrgica de un lunar, enfermedades que padece, medicamentos que toma, si le toma la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, si es alérgica a algún medicamento, etcétera, de tal manera que nosotros hacemos pues la evaluación para poder determinar si el paciente, de acuerdo a la Asociación Americana de Anestesiología, qué tipo de paciente es. En este caso es un paciente clasificado como paciente ASA tipo 1. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente ASA tipo 1 pues es un paciente que no tiene una enfermedad sistémica, entonces es un paciente que se puede considerar como sano. Si fuera un paciente ASA tipo 2, perdón que estoy batallando con el control. Si fuera un paciente ASA tipo 2, pues es un paciente que tiene una enfermedad sistémica, pero es una enfermedad sistémica que está controlada, una enfermedad leve. Si es un paciente ASA tipo 3, es una enfermedad sistémica un poco más grave que limita su actividad, pero que no es incapacitante. O a lo mejor un paciente diabético, ¿cuántas veces no nos ha tocado ver pacientes diabéticos que van al consultorio dental? Y en la época en la que a mí me tocó ser estudiante de la facultad, era una época complicada, hace más de 20 años, cuando nosotros llegábamos con nuestros maestros, ellos nos decían, tu paciente es diabético, y si decía sí, te decía, entonces tú no lo puedes atender, ese paciente es de posgrado. Si tu paciente es hipertenso, tú no lo puedes atender porque eres de pregrado.
Y entonces terminábamos dejando ir a muchos pacientes, los mandábamos a posgrado y la gente del pregrado no podíamos atenderlos. Eso fue cambiando con el paso del tiempo de nuestra facultad, se fueron modificando los programas educativos de tal manera que hoy en día ya todos los alumnos deben de tener la capacidad para poder atender a todos los pacientes que tienen alguna enfermedad sistémica. A veces lo hacemos con ayuda de algún alumno residente de posgrado y eso pues les da también la confianza al alumno de pregrado para que en un futuro pueda poder atender a su paciente. Dentro de la historia dental, que fue en noviembre del 2004, la paciente nos dijo que ella había ido ya 9 años antes a que le realizaran unas amalgamas en las primeras molares inferiores. Y ella dijo, y hace una semana me realizaron una obturación temporal en un premolar superior. Esas fueron las palabras de la paciente cuando llegó a odontología avanzada. Entonces le preguntamos cuál era el motivo de la consulta y ella dijo, específicamente necesito una endodoncia, que ya me avisaron que necesito una endodoncia, y de pasadita pues hagan una revisión de toda mi dentadura. Ese fue el motivo de la consulta. Entonces cuando vemos nosotros las fotografías extraorales de la paciente, es importante que nosotros veamos las fascias, veamos la simetría que tiene ella dentro de su cara, el poder ver los perfiles del paciente también es importante para nosotros como dentistas, el poder ver que tiene un perfil recto, que tiene una buena implementación de los conductos auditivos externos. Y empezamos a revisar la cavidad oral. Es importante que todos nuestros alumnos de pregrado y posgrado pues podamos ver cuál es la anatomía correcta, desde la encía, la insertación de las encías, de los dientes, el ritmo de fauces, labios, lengua, mejillas, etcétera, ¿no? Revisar cada una de las partes que conforman nuestra cavidad oral. Entonces, una vez que nosotros revisamos específicamente cómo se encuentran las papilas dentarias, la encía marginal, la encía libre, la encía insertada, si está con ese puntilleo que nos dicen los periodoncistas que debe de haber, el puntilleo de cáscara de naranja, muy característico. Revisamos las fotografías intraorales del paciente, de tal manera que cuando nosotros vimos la boca de esta paciente, pues nos dimos cuenta de muchas cosas, entre ellas algo de inflamación gingival localizada en algunas áreas por factor local, tártaro en algunas piezas. Veíamos cómo la segunda molar estaba un poco vestibularizada, veíamos una depresión en la región del hueso a nivel del primer molar, veíamos un premolar extruido y estos desgastes de la paciente en los incisivos centrales, superiores e inferiores nos llamaban la atención. Siempre que vemos un desgaste pues podemos pensar mil cosas, podemos pensar en una maloclusión, podemos pensar en bruxismo, podemos pensar en malos hábitos. Cuando yo platiqué con ella le decía, señora Lupita, usted se muerde las uñas, se pone objetos en la boca, los muerde mal, algo que esté haciendo que le haga tener este tipo de desgastes. Y ella me hacía así como, ¿cuáles, doctora? Yo tengo desgastes. Entonces veía las fotos, le acercaba yo un espejo y le decía, mira, estos desgastes no son normales en los dientes, entonces quisiera saber qué tipo de hábito tú tienes. Y en ese momento ella me dijo, no me acuerdo, yo no tengo ningún mal hábito. Bueno, se fue. En la tarde habla por teléfono al posgrado y me dice, ya me acordé. Dice, hace 20 años yo trabajé en una industria textil y me encargaba de hacer decoración de camisetas con pintura de aluminio. Entonces las abría con los dientes. Cuando comenzamos a trabajar con este paciente, pues era para nosotros importante poder determinar qué tan grande, qué tan ancho teníamos que poner el implante. Y empezamos a leer y en alguno de los journals que leímos decía que para la restitución de un molar unitario se recomienda el uso de fijaciones de 4 milímetros de diámetro, los cuales son pues 30% más fuertes y resisten mejor las fuerzas del torque. Claro que si hubiera más espacio entre los dientes del paciente, los dientes naturales, entonces podemos utilizar hasta uno de 5 o 6 milímetros de diámetro. Este es el instrumental que utilizamos para la colocación de los implantes. Hacemos la anestesia local infiltrativa
Colocamos las guías quirúrgicas en los pacientes que se hicieron con acrílico después de un encerado. Hicimos la incisión de las piezas con una incisión medio crestal con componentes vestibulares y palatinos. Se hace la exposición del hueso. Hacemos la osteotomía a 1500 revoluciones por minuto. Siempre irrigando. Se colocan los implantes a 35 revoluciones por minuto. Se colocan los tornillos de cierre y finalmente se coloca la sutura de las piezas. Estas fueron las radiografías de los implantes al momento de la colocación. Después, mientras estamos esperando la formación de la osseointegración del hueso alrededor del implante, pudimos trabajar la fase restaurativa y correctiva, es decir, devolverle otra vez la anatomía de las piezas dentales que tenían esos desgastes incisales, con resina de nanorrelleno en los centrales superiores, en los centrales inferiores y en la región de canino, que también estaban desgastados. Colocamos un provisional en la pieza 2.5 donde se hizo endodoncia y esperamos hasta que se iban a colocar las coronas de los implantes para poder que la porcelana quedara pues lo más parecido posible tanto a los dientes naturales como a los dientes que iban a colocarse, las coronas que se iban a colocar en los implantes. Entonces el poste y la corona de la pieza 2.5 se colocó un poste prefabricado. Este tipo de postes nos han venido a facilitar mucho la vida, ¿verdad?, cuando hacemos la rehabilitación de un paciente, pero también es importante que no abusemos de ellos. Es decir, en los libros nos dicen que nosotros podemos utilizar un poste prefabricado siempre y cuando contemos con dos caras o dos paredes sanas de un diente. De otra manera tendremos que utilizar postes colados cuando la pieza está más destruida del 50%. Entonces en este caso se pudo colocar un poste prefabricado, se hace un muñón de resina, sobre él colocamos la cofia, revisamos al momento de colocar la cofia que haya suficiente espacio para la porcelana y finalmente colocamos la corona del paciente y revisamos pues, la oclusión de la misma. En la parte inferior quitamos nosotros la amalgama de las primeras molares que tenían la amelogénesis imperfecta, hicimos la preparación de las coronas y en este caso la paciente tenía muy poca distancia de la distancia cérvico-oclusal, de tal manera que colocamos unos surcos de asentamiento en la parte vestibular y en el libro de Chillingburg, que es básico, nos dice que la realización de surcos de asentamiento van a impedir la rotación al momento de la cementación, pero también nos ayuda a mantener más fijo las coronas cuando hay muy poco espacio cérvico-oclusal. Probamos las cofias, probamos la porcelana, checamos la oclusión y finalmente lo mandamos a que le dieran un poquito más de color para que estuviera el color más acorde a la paciente. Entonces estos son los dientes naturales y aquí tenemos la pieza del implante, la corona y la corona inferior de porcelana. Entonces después de 3 meses de la cirugía nosotros volvimos a revisar a la paciente. Durante ese tiempo pues hicimos la rehabilitación de los implantes de las piezas superiores. Una vez que quitamos el tornillo de cierre, colocamos un tornillo de cicatrización y lo dejamos por 5 semanas para lograr que se haga la conformación ideal de los tejidos blandos y poder formar ese perfil de emergencia. A las 2 semanas revisamos los tornillos de cicatrización para ver que no hubiera pues inflamación de los tejidos blandos. Retiramos el tornillo de cicatrización, vemos cómo el perfil de emergencia está más marcado. Y ahora sí, coloco los componentes para poder lograr la impresión del paciente. En este caso utilizamos una cucharilla de plástico porque los componentes de la impresión eran más largos, entonces tuve que romper la cucharilla de plástico, pero colocar unos topes de cera para que el material de impresión, en este caso silicona dura, para que no se fuera a desbordar en esa región. Se colocan los análogos, se pone algo de separador y aquí el técnico pues, le puso algo de G+, para poder darle una idea de cómo queríamos nosotros la conformación de la corona
de los implantes. Una vez que nos entregan las coronas, colocamos los tornillos, las suclas para poder hacer el torque de las coronas colocadas al implante. Finalmente coloqué algo de Cavit, lo dejamos 15 días. Después de los 15 días el paciente regresa con nosotros para poder pues hacer ya el cierre definitivo. Lo que hicimos fue quitar el Cavit, grabar la porcelana, colocar resina y finalmente pues terminar el paciente. Estas son las fotografías después del tratamiento. Entonces, pues la idea de odontología avanzada es darnos un margen de poder atender a un paciente de una manera integral. Eso no quiere decir que vamos a hacer todos los tratamientos nosotros. Hay muchas cosas que nosotros le hablamos al periodoncista y le decimos: ven tú haz el injerto, ven tú haz la colocación de hueso, ven tú haz las guías, algo, ¿verdad? Entonces siempre es importante tener el equipo de trabajo. Yo en mi consulta particular tengo a un periodoncista, tengo a un ortodoncista, tengo a un endodoncista y estoy yo haciendo la rehabilitación en el consultorio. Entonces, pues bueno, ese son un caso clínico. Me dieron nada más media hora para platicar con ustedes, pero es un gusto venir a platicarles acerca de lo que nosotros hacemos dentro del posgrado de odontología avanzada. Siempre la fase de mantenimiento no se nos debe de olvidar, hacer la revisión del paciente cada mes, después cada 3 meses, en el caso de este tipo de pacientes que son tan complicados. Hay pacientes que son muy fáciles de atender. Se los platico rápido. Es una niña que cuando fue al consultorio yo le decía: Victoria, sonríe un poquito para la foto, y ella no sonreía. Entonces le decía yo: ríete. No podía yo hacer que ella se riera. Entonces, cuando tomé la fotografía de frente de los dientes de Victoria, me di cuenta de por qué no sonreía. Ella tenía ya 11 años y a ella le faltaba que le erupcionara el primer central. Entonces lo que hicimos fue tomar una radiografía, ver si estaba presente el central, y si estaba presente, lo único es que no había suficiente espacio para poder que el diente pudiera salir. Entonces lo único que hicimos fue hacer un tornillo de expansión a expensas de la parte anterior, porque en la parte posterior tenía una buena mordida, y entonces hicimos nada más un aparato de tornillo de expansión que ella activaba en las mañanas y en las noches, de tal manera que esto nos hizo que se formara un poco más de espacio en la parte anterior. Esto, de acuerdo al libro de ortopedia funcional de los maxilares y ortodoncia interceptiva, nos dice que es un tornillo de expansión de abanico modificado, en donde se puede utilizar cuando haya una discrepancia de espacio en la parte anterior, más no en la parte posterior. Entonces se hacen las activaciones en la mañana y en la noche. En este caso es un tornillo removible, porque la paciente era una paciente muy cooperadora y aparte de 11 años ya entiende perfecto, además que la parte estética pues es importante para ella, ¿no? Entonces lo utilizó y después de 3 meses y ahora sí podía reír. Hacerla parar de reír era el problema. Entonces, bueno, les quiero comentar que es un placer estar con ustedes y decirles que la distancia tan grande, la distancia kilométrica que separa a nuestras universidades o a nuestros países nunca será tan grande como el gran cariño y el gran aprecio que tenemos entre nuestras universidades. Muchas gracias por su atención y estoy para ustedes. Gracias a la doctora Sánchez por su participación. Previo a la presentación del próximo dictante de esta mañana, queremos aprovechar la oportunidad de recordar aquel hecho histórico que marcó la historia dominicana y del mundo: la trágica muerte de las hermanas Mirabal en manos del tirano Rafael Leónidas Trujillo. A raíz de esto, cada 25 de noviembre celebramos el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, en miras de promover el respeto y la admiración de todas las mujeres del mundo que luchan día a día por un mejor presente y futuro. Continuando con nuestra 14ª jornada odontológica UNFU, damos paso al doctor Daniel Henao Pérez, odontólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, posgrado en Rehabilitación Oral, Fundación Centro de Investigación y Estudios Odontológicos, actualización en Rehabilitación Oral, University of Alabama, Birmingham, USA, director del Laboratorio de Prótesis en la Pontificia Universidad Javeriana, director del Departamento del Sistema Dentario,
Prostodoncia y Oclusión, Operatorio y Endodoncia en la Pontificia Universidad Javeriana, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Prostodoncia, director del posgrado en Rehabilitación Universidad Javeriana, decano de la Facultad de Odontología en la Pontificia Universidad Javeriana y presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología. El tema que el doctor nos hablará hoy se llama Criterios para la selección de un adecuado material de cementación de prótesis. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Enrique. Para mí también es un placer estar con ustedes compartiendo este momento tan importante como universidad, la celebración de estos 50 años de excelencia académica, como lo plasmó el rector en su discurso. Y así lo constato, realmente he tenido también la oportunidad de recibir muchos de estudiantes de la universidad en mi facultad de odontología y realmente pues constato, digamos, de primera mano esta excelencia académica que están formando odontólogos de altísima calidad. Yo quiero también expresar, quiero contarles un poco de la Universidad Javeriana. La Universidad Javeriana es una universidad privada, es una universidad que tiene 85 años de funcionamiento y la Facultad de Odontología cumplió el año pasado 65 años de funcionamiento. En este momento tenemos en promedio unos 800 estudiantes, 600 de la carrera, 200 de las especialidades y actualmente tenemos 7 especialidades que están en curso completamente. Adicionalmente, la facultad cuenta más o menos con un cuerpo profesoral de 170 profesores y tenemos un grupo de apoyo más o menos de 70 entre auxiliares y entre todo este personal administrativo. Y la Facultad de Odontología obviamente está en Bogotá, en la sede central de la Universidad Javeriana, y hemos funcionado, digamos, durante todos estos 65 años. Y actualmente pues tengo el privilegio de ser el decano. Llevo ya más o menos unos 4 años trabajándole también para lograr hacer de mis estudiantes también muy buenos profesionales para que se puedan desempeñar en su campo laboral en la facultad en Bogotá. Yo quiero dar un especial también reconocimiento a 2 personas con las que siempre he tenido contacto y han sido el doctor Rogelio y el doctor Héctor Luis, quienes han sido, digamos, aparte de ser colegas, unos amigos muy importantes y con los que hemos tenido unas muy buenas relaciones, por la cual hemos estado haciendo una serie de movilidades y de pasantías de los estudiantes. Recientemente Rogelio estuvo en Colombia en mi facultad dictándonos unas conferencias muy interesantes. La semana entrante, en 15 días, viene otro profesor nuestro a compartir con Rogelio un tema de cirugía. En fin, ha habido un acercamiento muy importante entre las 2 universidades, entre las 2 facultades de odontología, pero esto también quiero decirlo que es en parte un producto de algo muy importante que nos ha generado en todas las facultades de odontología de Latinoamérica, y es precisamente esta reunión de la OFEDO Dual. La FEDO Dual nos ha acercado bastante a tener precisamente este contacto entre otras facultades de odontología, entre otros directores de escuela y entre otros decanos. Con Rosa Isela también hemos tenido un acercamiento bien interesante, producto precisamente de esto, de querer hacer de la odontología en Latinoamérica algo muy importante, que queremos que nos unamos todos y podamos hacer unas sinergias muy importantes para poder conocernos y darnos a conocer de lo que estamos haciendo a nivel de odontología. El tema que quiero traerles hoy a colación un poco es algo que he considerado en la parte de rehabilitación oral fundamental. Nosotros nos dedicamos mucho a hacer un muy buen diagnóstico, a hacer un muy buen plan de tratamiento, a identificar una serie de aspectos importantes en la parte restaurativa
y hacer las preparaciones, hacer muy buenas las impresiones, pero el producto final hay que hacerlo muy bien y hay que hacerlo adecuadamente, y es por eso que la cementación en la restauración juega un papel supremamente importante en la odontología. Por eso, este aspecto de la cementación hay que mirarlo de dos aspectos muy importantes. El primero, hay que hablar y mirar, y es lo que quiero discutir con ustedes, el material de cementación, pero no quiero abordarlo desde la temática de biomecánica, de la química, sino de algunos aspectos importantes que se deben tener en cuenta con este pool de materiales dentales que tenemos hoy en día y con este advenimiento, digamos, de tecnologías en materiales, y que a veces cuesta un poco de trabajo decidir un poco. Pero también tenemos que abordar el tema desde el punto de vista del material de restauración. Hoy en día tenemos una cantidad de materiales que nos los están ofreciendo para ver cómo es que vamos a tener que utilizarlos en estos pacientes. Por eso, entonces, quiero abordar esta temática desde estos dos aspectos que considero supremamente importantes. El éxito clínico de este tipo de restauraciones indirectas, cuando hemos tenido que tomar impresión, mandarlas al laboratorio, pues definitivamente depende en un muy buen porcentaje de la preparación que nosotros hagamos. La doctora Rosa Isela habló del libro de Chillingburg. El libro de Chillingburg para nosotros es la Biblia en preparaciones dentales y sigue vigente. Y esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque no hay cemento mágico. No existe un cemento mágico. Las deficiencias en las preparaciones dentales se ven reflejadas en un fracaso en la restauración. Por eso es muy importante tener esos conceptos de altura, de ancho, de cajuelas, etc. Todo esto que Chillingburg de convergencia en la preparación de 6 y 5 grados son supremamente importantes, porque no va a haber un cemento mágico, no va a corregir este aspecto que es importante. 2. Las fuerzas mecánicas durante la masticación son supremamente importantes. Nosotros no podemos pretender que ponemos una restauración y que quedó muy bonita, adaptada, pero ella va a funcionar, y va a funcionar con fuerzas oclusales intrusivas, fuerzas oclusales extrusivas cuando vayan a utilizar alimentos pegajosos. Entonces, esto va a tener una connotación muy importante, que si tenemos una muy buena preparación más una muy buena selección de material de cementación, vamos a tener un éxito clínico importante. Si ustedes se fijan, el tercer aspecto es saber seleccionar un material de cementación. A veces, con esta tecnología que nos viene, queremos usarlas y usarlas, pero es muy importante tener en cuenta el material de cementación, y es un poco a lo que quiero también centrarnos un poco con el tema. Los dos aspectos, el cuarto y el quinto aspecto, con relación a la higiene oral, pues el éxito clínico para todos es conocido, que un tratamiento que se mantenga con una muy buena higiene oral, pues vamos a tener una longevidad en el tratamiento, y digamos otra vez sale a reducir un poco el tema, del material de cementación. Estos aspectos son muy importantes tenerlos, porque con esto pues vamos a tener que mirar cómo vamos a organizar nuestra cementación de los tratamientos. Yo quiero traer esta diapositiva porque la traigo con mucho orgullo y con mucha satisfacción. Y lo que quiero con esta diapositiva es decirles que esta es la odontología mejor hecha. Es una odontología que esta incrustación, este par de incrustaciones, mi papá era odontólogo, él murió hace 28 años. Y estas incrustaciones las tomamos hace ya más o menos un ratito, podemos hablar de hace 30 años, y están en boca todavía funcionando. No había cementos de resina en esa época, no había cementos de ionómeros de vidrio modificados con resina, era un excelente material de restauración. Si ustedes miran en la radiografía, se ve adaptado, se ve perfecto. Si miran oclusalmente, sí, es un material que se ha desgastado con el tiempo, pero es un material que funciona supremamente bien. Y eso a mí me pone a pensar mucho con la odontología blanca, así la llamamos nosotros.
La odontología blanca es una muy buena odontología, es unos materiales muy buenos, son materiales que sí están durando, pero me pone a pensar un poco en esta época que había unas limitantes en muchas otras cosas y era lo que se utilizaba, todavía funciona supremamente bien y tenemos pues una función masticatoria y una estabilidad oclusal muy importante. Lo que quiero decirles es que, claro, hoy hay una serie de materiales importantes, aprendámoslos a utilizar de la mejor forma y aprendamos a utilizar o manejemos de la mejor forma los materiales restaurativos que nos están vendiendo hoy en este momento. Otro caso, digamos, sencillo, este ya es un caso mío de hace ya unos 15, 20 años, cementado también con un cemento muy sencillo que es el cemento de fosfato de zinc, que ha tenido una durabilidad también importante, y someter este tipo de restauraciones a una serie de fuerzas traccionales que tampoco se han descementado. Entonces, hay unos aspectos que no solamente es el material de cementación, sino la parte clínica hace muy importante. ¿Qué aspectos nos dicen algunos autores para seleccionar definitivamente o saber qué material o dónde utilizar qué material? Y hagamos una primera aproximación. Lo primero, pues es una situación clínica importante. No es lo mismo cementar una corona en el sector posterior inferior, donde hay más humedad, más tendencia a la salivación probablemente, que cementar una corona en el sector posterior superior, donde no hay tanto problema, o cementar una corona en el sector anterior subinguinal. Entonces, esa situación clínica nos pone a pensar en una primera instancia realmente qué material se va a comportar en esas condiciones óptimamente. Volvemos a lo mismo, ¿qué tipo de restauración? En este momento pues tenemos dos grandes grupos, lo vamos a ver un poco más adelante, que son las restauraciones metálicas y las restauraciones libres de metal. Hoy no hay sino esos dos grandes grupos, las metálicas y no metálicas. Eso hace una diferencia muy grande. No es lo mismo cementar una restauración metálica, que hoy hay restauraciones libres de metal donde hay que meterle un componente adhesivo importante. Entonces tenemos que conocer el material de restauración para poder entender que esta restauración no vaya a funcionar a mucho tiempo. Tenemos que conocer los factores físicos y biológicos de este material de cementación. Vamos a mirar algunos aspectos importantes, pero sabemos que los materiales de cementación son ácidos en su primer momento, en la mayoría. Sabemos que algunos materiales son solubles, sabemos que hay algunos que son radioopacos, etc. Hay que conocer un poco este comportamiento, pero también hay que conocer un poco cómo biológicamente se están comportando también con el sustrato dental. Y esta es una tendencia a lo que ya se está trabajando, o sea, tratar de utilizar materiales que se comporten biológicamente mejor y no afecten a algo tan importante cuando el diente es vital, a este complejo dentino pulpar, que es lo más importante. Y la manipulación, yo creo que la manipulación para todos hoy en día es supremamente importante. Una pequeña anécdota. Ayer le decía a Rosa Isela, yo soy el número 10 de mi familia y el último. Tengo 9 hermanos por encima. Entonces, cuando yo estaba en la escuela, en el colegio, pues yo nunca estrené nada. O sea, nunca tuve la oportunidad de estrenar porque había 8 hombres, imagínense, había 8 pantalones de diferentes tallas. Pues, mijo, escoja el que le sirva. Entonces, y decidí entonces estudiar odontología. Entonces, pues con 9 hermanos, cualquier carrera que hubiera escogido era repetición, porque pues ya había 9 profesiones por ahí encima, y entonces tengo hermano odontólogo. Cuando entré a la universidad, pues me tocó otra vez el usado. Papá, necesito el explorador. Mi hijo, mira, aquí hay 5 que ya están mochos, coja cualquiera de estos y empieza a utilizarlo. Llegué a mi práctica de cementos y papá, necesito la loseta de vidrio, la losa de vidrio para poder preparar el cemento.
Y me llegó con un ladrillo y con un termómetro ahí adentro, y esta vaina, ¿qué será? Y llegué orgulloso a traer mi ladrillo en la práctica de cementos, y todos mis estudiantes se me burlaron. ¿Y usted qué es lo que trajo ahí? Y le dije, pues la loseta de vidrio para preparar el cemento. Resulta que los cementos, especialmente el de policarboxilato de zinc, que se manejaba en ese momento, tocaba prepararlos a unas temperaturas por debajo de los 10-12 grados centígrados, y había que meterlos en la nevera, y tenía que tener un termómetro para saber que la temperatura de la loseta no se fuera a cambiar. Esa manipulación era tremenda, tremenda. Hoy en día tenemos, como que espichemos un cosito, sale el cemento de cementación. O sea, nos han cambiado un poco también la forma de manipular y de manejar, pero juega un papel muy importante. Se vuelve menos estresante el acto de la cementación con la manipulación de los materiales dentales. ¿Qué es lo que realmente va a hacer entonces este material de cementación? Primero, nos va a dar una unión duradera entre el remanente dentario y el borde de la restauración. Esto es fundamental para lograr un éxito clínico que así aborde un poco la presentación. Obviamente nos va a dar una muy buena adaptación, porque el 0% de espacio entre la restauración y el diente no existe, no existe. Por más máquinas, por más computadores, no hay 0% de brecha, siempre va a haber una brecha. El cemento tiene que sellar esa brecha, y eso es supremamente importante. Y obviamente nos va a aumentar la retención por fricción, que nos lo han hablado muchos autores, pero hoy hablamos de retención un poco más mecánica, por efectos adhesivos y por efectos quelantes, que vamos a mirar un poco algunos de estos elementos que nos pueden ayudar un poco en el tema. Definitivamente hemos tenido en estos últimos 10-15 años un aumento de materiales de cementación supremamente importante y significativos. Tenemos en la base el cemento de fosfato, tenemos el que sigue los polialquenoatos, que tuvieron unos importantes desarrollos, pero no fueron tan importantes y no se están utilizando mucho. Tenemos los ionómeros de vidrio modificados con resina, con una formulación bien importante y con una ligera universalidad para trabajarlos en todas las restauraciones. Y por último, pues tenemos los cementos de resinas. Pero si ustedes ven el costo-beneficio, pues también aumenta, ¿sí? Hay materiales más baratos, hay materiales más costosos. Esto no lo ha hecho la misma industria. La misma industria ha hecho también que los materiales de restauración cambien y que tengamos que adoptar algunas tendencias para utilizar alguno de estos materiales de cementación. Quiero hacer entonces en esta primera aproximación una comparación de la historia. Yo creo que es importante remitirnos un poco a la historia. Voy a hacer una pregunta sencilla. Aquí yo sé, hay odontólogos estudiantes. Levanten la mano el que todavía usa el cemento de fosfato de zinc. ¿Lo llaman aquí cemento de fosfato de zinc? Levanten la mano, o ya no lo usan. ¿Lo sacaron del mercado? Yo sí utilizo el cemento de fosfato de zinc en un gran porcentaje. Creo plenamente en la historia y en el tema de longevidad de las restauraciones con el cemento de fosfato. Pero hay muchas críticas del cemento de fosfato. Lleva más de 100 años en el mercado y todavía sigue funcionando. Las otras formulaciones hoy en día pues han salido de cementos de resina, ionómeros de vidrio modificados con resina, etc. Eso es como lo actual que tenemos en este momento. Se hablaba en ese momento y se habla con este tipo de cementos que hay una reacción ácido-base. O sea, tengo una sal con un ácido y una mezcla para producir un cemento. Hoy hablamos de otras formulaciones y hoy se habla de reacciones poliméricas, específicamente con aquellos cementos a base de resina. Se hablaba en ese momento de que el cemento hacía una función de traba mecánica, o sea, el cemento entre la restauración y el diente hacía un efecto de traba mecánica.
Hoy se habla un poco más de que la retención es por adhesión y obviamente también por traba mecánica, que es supremamente importante. Sí, esa es una gran crítica al cemento de fosfato de zinc, la solubilidad en la cavidad oral. Bueno, pero entonces la solubilidad en la cavidad oral depende de la adaptación marginal de la restauración, o sea, del grado de acercamiento que tenga entre el borde de la restauración y el borde de la línea terminal. Si es muy amplia, claro, ahí se va a solubilizar y se despega, pero si es la adecuada, muy seguramente no se va a solubilizar. Pero tenemos hoy en día unos cementos que son menos solubles, mucho menos solubles, especialmente los de resina. No había posibilidades de colores, Hoy sí hay posibilidades de colores, claro. Yo no puedo cimentar una carilla, que es una evolución de la restauración de hace unos 20 años, con un cemento de fosfato amarillo o blanco, porque queda fea la carilla, la lámina. Hoy tenemos cementos de resina que van acorde a los colores para que logremos un resultado estético. Entonces, aquí hay un gran comparativo de lo que era antes, de lo que estamos utilizando y que vale la pena tenerlo supremamente presente. ¿Cuáles son aquellas propiedades deseables que debe tener entonces un material de cementación? Y miremos un listado, esto es una revisión bien bonita, donde nos hablan primero que sea adhesivo a la estructura dental y adhesivo al material. Hoy en día hablamos un poco de este tema y por eso pues, hay que hacer algunos procedimientos en algunas restauraciones para poder hacer este tema adhesivo. Una adecuada resistencia a las fuerzas funcionales. Obviamente tienen que resistir la masticación de todos los alimentos y de todas las cosas que los pacientes llevan a la boca cuando tienen hábitos, cuando comen chicle, cuando todo ese tipo de cosas. Ausencia de solubilidad en los fluidos orales, eso es ideal y eso es lo que realmente pretendemos con este tipo de materiales. Que tengan un espesor de película supremamente importante. Bueno, esto es importantísimo. Y esto es un cemento que solamente hay uno, que también les voy a dar otra anécdota. En Colombia, cuando terminamos la carrera, tenemos que hacer un año de servicio social. Nosotros le llamamos el año rural. Yo lo hice en Bogotá. Casi cerquita a mi casa me tocó hacerlo ahí, pues porque... Y la auxiliar, un día le dije a la auxiliar, a Norita, se llamaba, Norita, me prepara cemento de fosfato de zinc. Entonces me dice Norita, doctor, ¿y se lo dejo chirli? Yo nunca había oído ese término en mi carrera. Le dije, pues sí, déjenlo chirli. Porque yo novato no tenía ni idea de qué pasaba con... Yo no sabía que era de chirli. Pues el cemento de fosfato de zinc se puede hacer chirli, o sea, más fluido, o menos chirli. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Ese término lo usan los maestros de obra para el cemento. Yo me enteré, claro, el hermano de ella era maestro de obra y me dijo que si me lo dejaba chirli o no chirli. Entonces, el cemento de fosfato tiene esa ventaja, que a veces puede ser más fluido o menos fluido, pero puede tener algunas dificultades dejándolo muy fluido también. Biocompatibles con los tejidos orales, todos los cementos tienen que ser en principio biocompatibles con los tejidos orales. Algunos tienen propiedades anticariogénicas y esta es la tendencia en este momento de los cementos. Si ustedes saben, de pronto ya se está hablando de unos cementos que están en una primera fase como cementos temporales, les están agregando iones de flúor, les están agregando clorhexidina y les están agregando potasio. Flúor anticariogénico, clorhexidina antiagregante plaquetario y potasio sensibilidad posoperatoria. Entre más cosas le metan a los cementos, más demorado es su tiempo de fraguado y de cristalización. Ese es un tema, por eso los ionómeros de vidrio tienen esa dificultad. Los ionómeros de vidrio, al tener iones de flúor, ¿cierto?, que se liberan durante el proceso de gelificación, pues ayuda un poco en cierta forma al tema anticariogénico, pero son muy demorados. Este cemento que les digo que ya está en el mercado se demora muchísimo como cemento temporal. Y lo peor es que se despegan las restauraciones temporales, facilísimo, que no alcanzan a tener. Pero se está trabajando mucho en eso, en que estos materiales de cementación puedan liberar algunos elementos que ayuden un poco
a todo este acto operatorio y postoperatorio. Deben ser radiopacos en principio, que yo los pueda controlar en una radiografía y saber si hay excesos o no. Y esto es muy importante. En mi país hay una tendencia muy marcada a utilizar cementos de resina para todo. El cemento de resina no se ve en la radiografía, muy poco, muy poco. Y esos excesos son unos excesos silenciosos que nos van a empezar a generar probablemente problemas a nivel periodontal, etcétera, que no son convenientes. Obviamente la manipulación debe ser fáciles de manipular, deben ser fáciles de remoción de excesos. Ojo, los cementos de resina tienen unos tiempos límites. Si no se quitan los excesos en el momento que debe ser, quedan excesos muy difíciles de quitar y a veces toca quitar la restauración para quitar esos excesos de resina. Entonces hay que tener cuidado con este proceso. No debe producir sensibilidad postoperatoria, obviamente. Esto es parcialmente, generalmente sí producen sensibilidad postoperatoria a todos. Bueno, y vamos a ver más adelante un poco. Y deben tener una gama de colores, deben ser estéticos y deben tener una gama de colores. Esta revisión fue bien interesante, donde habla paso a paso de todas estas capacidades importantes que deben tener estos cementos. Y vamos a mirar rápidamente, porque el tiempo es corto para abordar un tema muy amplio. Son dos trabajos bien importantes, de los cuales a mí me ha puesto a pensar mucho con relación al cemento de fosfato. Primero, el cemento de fosfato, obviamente la acidez puede desmineralizar la superficie de la dentina y va a desorganizar esas fibras de colágeno, como hacemos también con el grabado total cuando hacemos una resina. Pasa exactamente lo mismo. Y eso le pasa cuando uno hace el cemento de fosfato en contacto directo con la dentina. Pero Branston dice que no se puede producir una capa híbrida, lo que sí sucede en una resina con este cemento, porque es tan ácido al principio que esas fibras de colágeno se desorganizan. ¿Quién de ustedes ha retirado una corona cementada con cemento de fosfato de zinc? Yo las he quitado. ¿Qué sucede? Ustedes ven, cuando la quitan, hay pedazos de cemento de fosfato de zinc pegados al diente, pegados, totalmente adheridos. Ese es el primer cemento autoadhesivo autograbador y no nos hemos dado cuenta y nos dijeron que era por traba mecánica y resulta que sí hay un elemento adhesivo muy importante. Lo que pasa es que en estos trabajos demuestran que es tan ácido al principio que no alcanza en toda la superficie de los dientes y que uno no lo lava como si lo lava en la dentina y que en los tiempos son un poco más diferentes. Pero aquí estamos ante un tema que es bien interesante y que sorprendentemente lo podemos mirar un poco con este tema. Presentaciones, las que ustedes quieran en el mercado, o sea, el chirrio, menos chirrio, la loseta, esto se puede manipular. Lo importante es, en la primera fase de preparación, bajarle la acidez. ¿Cómo se hace? Hacer una primera mezcla, en la foto de la izquierda, que no me está funcionando el indicador, donde involucramos un poquitico de cemento con el grueso del líquido para ir neutralizando, porque el pH es bastante ácido, es un ácido poliacrílico bastante ácido, entonces hay que bajarlo un poquitico y luego se prepara y lo dejemos en la consistencia que nosotros necesitamos. Marcas, las que ustedes quieran, en el mercado desafortunadamente ya han salido muchas. El siguiente cemento o grupo de cementos son los ionómeros de vidrio, con una bondad muy importante frente al efecto adhesivo sobre estructuras dentarias, y es un efecto netamente quelante, químico, donde hay una cadena muy clara entre los iones policarboxilatos o fosfatos de las estructuras dentales con el grupo carboxilo, digamos, de este gran componente que tenemos como ionómero de vidrio. De esto se ha trabajado mucho y ha habido una serie de trabajos, una serie de investigaciones donde definitivamente nos muestran que sí hay un efecto quelante. Los que hemos utilizado el cemento de ionómero de vidrio, ustedes se han dado cuenta que hasta la encía primero queda blanca porque queda grabada porque es muy ácida, pero se adhiere tremendamente, inclusive hasta el margen gingival cuando uno se meta, pero queda bastante pegado. Bueno, hay algunas formulaciones, algunos autores dicen que uno puede rebajar un poquito el ácido poliacrílico con agua
para hacer como si fuera un grabado de la dentina antes de hacer la cementación. Esto es una técnica que está reportada en la literatura y que funciona muy bien. Marcas también lo mismo, y presentaciones pues obviamente igual. El otro grupo que salió y fue la doctora Mitra de la 3M, fue la que inventó esta formulación del ionómero de vidrio modificado con resina, donde mejoró las propiedades físico-mecánicas de este material con este gran efecto adhesivo que tenemos nosotros, natural, digamos, del mismo material. Y es una formulación que afortunadamente hoy en día se sigue utilizando con muy buenas características y con muy buenos resultados, y que tiene una serie de presentaciones también diferentes, encapsulados o no, que nos van a facilitar en cierta forma el trabajo. Un caso muy sencillo de una restauración ya preparada, con los espacios adecuados, donde miramos algo muy importante, y es que la preparación normalmente va acorde. Cuando la peor restauración que le puede llegar a uno es la de diente único, es la más difícil de todas. Entonces ustedes ven los espacios un poco más adecuados, el ionómero de vidrio se prepara todo el tiempo, no se debe preparar como el fosfato, se prepara todo el tiempo, porque así debe ser. Él debe tener una consistencia brillante, que es cuando esos iones hidroxilos están buscando a ver por dónde es que se van a pegar. Si el ionómero ya está opaco, no funciona, queda como un chicle, no pega. Entonces toca manipularlo muy rápido, por eso hay que además prepararlo todo el tiempo para que haya una muy buena reacción química de cristalización. Se quitan los excesos y la restauración ya, digamos, un poquito colocada a nivel de la cavidad, y si ustedes miran los contornos ya de la restauración hay una continuidad también importante. O las preparaciones con cápsulas, con el amalgamador, que también funciona. Si ustedes miran, está brillante, o sea, está ávido de ver por dónde se pega. Bueno, es muy importante. Y los cementos de resina, que son las últimas formulaciones. Seguimos con nuestro esquema de grabado ácido, seguimos con nuestro acondicionador de la dentina, pero que hoy en día las formulaciones nuevas nos están diciendo que estos materiales a base de resina hacen todo. Son adhesivos, autograbadores, sellan, todo lo demás. Sí, son muy buenos materiales de cementación, pero yo todavía le tengo un poco de recelo a este tipo de materiales que no son que se consideran como autocondicionantes, autograbadores, pero que realmente el selle no nos está dando muy bien. Okay. Entonces, aquí tenemos entonces muchas presentaciones de cementos a base de resina. Siguen teniendo una clasificación muy clara: son cementos de resina de fotocurado, cementos de resina duales y cementos de curado químico. Entonces depende de lo que queramos hacer. Si yo quiero hacer una cementación metálica con un cemento de resina, tiene que ser un cemento de curado químico y el adhesivo tiene que ser de curado químico. Si quiero hacer una cementación de una carilla, por ejemplo, el cemento de resina tiene que ser de fotocurado y el adhesivo tiene que ser de fotocurado. ¿Por qué? Porque la luz se alcanza a atravesar a la polimerización. Si quiero hacer una incrustación polimérica o una incrustación en cerámica, es permitido hacer un cemento dual, que en primera instancia, cuando son cementos duales, primero empieza la parte química y luego empieza, pues eso es un poco lo que se estaba diciendo, y luego la parte polimérica. Pero hay que tener mucho cuidado que esa parte polimérica realmente polimerice para no producir efectos adhesivos, efectos nocivos sobre el complejo dentino puntal. Aquí vemos un caso de cemento de curado químico. Tenemos muchas marcas de estas últimas formulaciones de cementos autoadhesivos, autocondicionantes, que son solo de un paso, por eso nos gusta más. ¿Sí? Es muy fácil, pero hay que tenerles mucho cuidado. Adición al material restaurativo, pues hoy en día tenemos unos elementos supremamente importantes que nos ayudan a mejorar el efecto de adhesión a la restauración. Uno de ellos definitivamente es el arenado. En el consultorio debemos tener un microarenador para darle irregularidades al material restaurativo. De eso nos ayuda un poco a que el material esté mucho más encajado sobre la restauración.
Cuando utilizamos materiales cerámicos tenemos algo muy importante que es el silano. Es un tratamiento que se le hace a la superficie de los materiales cerámicos para poder mejorar ese efecto adhesivo. Entonces, en el mercado tenemos esto. En el mercado también tenemos un poco una mezcla entre óxido de aluminio, que es un arenador impregnado de silano. Cuando el arenador golpea o la piedra golpea sobre la restauración, deja una capa de silano puesta para que haya un efecto potencialmente mayor en el efecto adhesivo, y esto aplica obviamente a las restauraciones que son cerámicas. Tenemos otro elemento muy importante que es el ácido hidrofluorídrico al 9%, para grabar cierto tipo de restauraciones de vidrio, especialmente las que están hechas a base de disilicato de litio. Es la única que se deja grabar, las demás no funcionan, las feldespáticas no funcionan, el circonio no funciona. Disilicato de litio es el IMAX 3 y toda su versión de IMAX. Esa base de disilicato de litio podemos mejorar el efecto adhesivo haciendo un tratamiento con ácido hidrofluorídrico al 20% para mejorar ese efecto adhesivo importante. Y esto está muy bien reportado definitivamente, y en el estudio de Cato nos dice, mire, al trabajar este tipo de materiales con este, mejora ostensiblemente la adhesión. Obviamente hay que utilizar otro tipo de materiales anexos, como por ejemplo los adhesivos que se deben necesitar. Y en este otro trabajo, que es muy bonito, publicado en el Prosthetic Dentistry del 2016, pues hacen una comparación entre sin ácido y sin silano la fuerza adhesiva, y con ácido y con silano, cómo hemos representado definitivamente que sí mejora, sí se potencializa más el efecto adhesivo en este tipo de materiales utilizando el ácido ortofosfórico. Aquí vemos algunos casos también de cómo podemos ir cementando este tipo de restauraciones con este tipo de materiales a base de resina. Importantísimo quitar este tipo de excesos muy rápido, muy rápido, para no tener problemas importantes. Y tenemos otro elemento muy importante que es a base de 4-meta, es una molécula que se demostró que es adherente a los metales. Funciona algo parecido al silano en las restauraciones cerámicas. Aquí es un meta que nos ayuda también a mejorar un poco el efecto adhesivo cuando cementamos metales específicamente, en este caso un poste de vidrio o en este caso una coronita. Adecuada resistencia a las fuerzas funcionales. Esto es muy importante revisarlo, y en este trabajo muy bonito del 2003 de Murayay y sus colaboradores miraron un poco cómo se comportaba la resistencia flexural de este tipo de materiales: fosfato de zinc, ionómero de vidrio modificado con resina dual y resina de autocurado. Y encontramos definitivamente que la resistencia flexural de las resinas es supremamente mayor. Bueno, y esto es una gran ventaja. O sea, el módulo de elasticidad va a ser un poco mejor. Esto favorece tremendamente porque va acorde, en cierta forma, al módulo de elasticidad que va a tener la dentina en este momento cuando va a estar las fuerzas funcionales. Bien, si miramos el módulo de elasticidad también, comparativamente en este trabajo del fosfato ionómero modificado con resina, las duales y las de autocurado, a 24 y a 3 meses, pues encontraron que definitivamente esta elasticidad pues se comporta supremamente bien. Y si ustedes miran, definitivamente el ionómero de vidrio modificado con resina no nos da muy buen resultado. Aquí hay dos conclusiones importantes. Tramos largos, ¿sí?, con este tipo de materiales no es el adecuado. Tramos largos de cementación podrían funcionar muy bien. Coronas individuales funcionan muy bien prácticamente con casi todos los materiales. Hay que tener muy cuidado con este tema. Y la idea es esto. Revisemos un poquito, no sé si podemos... Bueno, no está muy bien el sonido, pero la idea de estos cementos es para esto. No sé, está como lenta la señal, pero no importa.
Realmente lo que queremos y pretendemos es que las restauraciones funcionen supremamente bien y que no tengamos ninguna dificultad, ningún impasse. Uno nunca sabe en qué momento van a estar expuestos los dientes. La ausencia de solubilidad de fluidos orales, bueno, pues esta es una mirada muy sencilla y muy obvia, pero es muy importante y está reportado en la literatura, que tenemos que el cemento de fosfato de zinc presenta mayores problemas de solubilidad y comparativamente los que menos solubilidad van a tener, pues obviamente son los cementos de resina. Esto depende mucho entonces para saber la situación clínica que vamos a tener que utilizar con esto. Un espesor de película delgado. Nosotros nos basamos mucho por lo que dice la ADA frente al tema de espesor de la película y nos dice que el espesor de la película debe ser por debajo de las 25 micras. Eso es básico y eso lo aprendimos todos. Entre menos micras, muchísimo mejor. Pero es que el espesor de la película no solamente es que esté, o sea, para el espesor de la película hay que hacer otras cosas muy importantes. Entonces, la preparación del cemento está directamente en proporción con el espesor de la película. La técnica de cementación está directamente proporcional al espesor de la película. Si yo hago fuerza o no durante el acto de cementación, pues si hago menos fuerza, el espesor de la película es más alto y no adapta a la restauración, o si hago más fuerza para hacer el acercamiento, que el cemento fluya, pues realmente voy a tener un espesor de película adecuado. Por eso debemos tener en cuenta esto que ustedes lo han visto muy bien en sus revisiones, que el tamaño de la partícula del polvo juega un papel muy importante para el espesor de la película, la fuerza ejercida durante la cementación, la técnica de cementación como tal, la viscosidad del cemento, o sea, chirri o no chirri, el espesor o espaciador que le colocamos al troquel durante el proceso de laboratorio, los canales o agujeros de escape. Algunos hacen unos agujeros, unos canales para que el cemento fluya. Entonces esto depende mucho de este tema, pero depende de la adaptación marginal. La adaptación marginal está reportada en muchos trabajos y llegan a unas conclusiones que nos dejan un poquito pensativos. Están entre 28 más o menos 3 micras a 160 más o menos 45 micras. Esto es un margen muy grande. ¿Y esto por qué se da? Porque depende mucho de la técnica y del técnico que haga la restauración y en parte de los materiales. Por ejemplo, un oro, una incrustación en oro, tiene una adaptación más o menos de 40 micras. Una restauración libre de metal tipo IMAX, por ejemplo, tiene una brecha más o menos permitido de 110 a 120 micras. ¿Bueno? Por eso el cemento en este tipo de restauraciones es supremamente importante y depende también un poco del espesor. Entonces, pensemos muy bien, de esto hay otros estudios importantes, pero más o menos el promedio que se da entre todo esto es que estamos entre 28 y 160. Por encima de 160 entra el explorador y ahí tenemos dificultades, no está adaptado, en cualquier cemento vamos a tener fracaso de recibir. Casos como por ejemplo este de ir, si ustedes ven las cofiecitas muy bien adaptadas y la restauración ya colocada en boca. Casos como por ejemplo de Procera, también importante, coronitas que se ven muy bien adaptadas y un poco la secuencia ya de la restauración puesta en boca. Esto no es un modelo, esto lo quise poner así como con un espejo. Esta es la boca del paciente. Se mira, pues la adaptación es bien interesante. Estos aspectos de biocompatibilidad y no producir sensibilidad posoperatoria, pues quiero mostrarles algunos trabajos importantes con relación a este tema también. Si ustedes miran el fosfato de zinc, en el primer estadio de contacto con la dentina, vamos a tener una acidez muy alta, y ese es el tema que afecta tremendamente en su primer momento al fosfato de zinc, pero que si ustedes ven a las 24 horas, el fosfato de zinc logra tener una neutralidad muy importante, y es el que más neutralidad da. A diferencia, por ejemplo, de un cemento de ionómero de vidrio, que miren, alcanza a tener por debajo de 6 o 7, que es el, y las resinas de autocurado, fíjense, que son un material que desde el punto de vista de pH y acidez
se comportan supremamente bien. Entonces, aquí juega un papel muy importante y es el espesor que tengo de la dentina al complejo dentino pulpar. Si ese espesor es menos de 0,5, que es muy difícil de calcular, tenemos problema y tenemos sensibilidad postoperatoria irreversible en muchos de los casos. Y aquí hay otros cementos, pero no quiero entrar, que son otras marcas comerciales donde se comparan también desde el punto de vista de acidez. Bueno, y son marcas comerciales. Pero en términos generales podemos concluir que tanto el ionómero de vidrio como las resinas, si se aplican en un remanente de dentina de 0,51, la citotoxicidad, o sea, el proceso de acidez se va a disminuir tremendamente y vamos a tener algunas dificultades, y esto nos lo han dicho algunos autores. Los ionómeros de vidrio autocurado producen una reacción pulpar a esta acidez inicial. Y los cementos de resina tienen muy buenas propiedades, eso es importante, pero hay que tener mucho cuidado, especialmente los cementos de resina de fotocurado, que si no polimerizan a fondo van a quedar esos radicales libres sin polimerizar y son altamente citotóxicos a la consentida de nuestro paseo, que definitivamente es la pulpa. Tenemos que protegerla, especialmente en estos dientes vitales. Las propiedades anticariogénicas, ya hablamos un poco de esto, hay unos trabajos que es básicamente por el flúor, que sean radiopacos. En este trabajo ustedes miran cómo el cemento de fosfato de zinc, ¿cierto? Cuando lo miramos comparativamente con el de ionómeros de vidrio, los de resina, comparativamente con el esmalte, comparativamente con la dentina, si ustedes miran esmalte y dentina, cómo estos cementos se van a comportar, y definitivamente pues el cemento ahí sale ganando un poco más el cemento de fosfato de zinc. Algunos casos importantes para mirar un poco sobre la presencia o no del cemento. Esto es un cemento de ionómero de vidrio modificado con resina. Es muy poco probable que se vea, pero aquí por ejemplo es una incrustación polimérica, se alcanza a ver un poco mejor la línea del cemento, también importante. Y esto tiene un objetivo importante, pónganle atención por favor al video. No está muy rápido, pero ahí se le está cayendo la manija de la puerta. Bueno, se la quitó a la puerta. ¿Estamos bien de tiempo? Los cementos se tienen que ver, ¿sí? Se tienen que ver en la radiografía para no tener ninguna dificultad. Y la manipulación es muy importante. Este es un caso que me llevaron a trabajar cemento de fosfato encapsulado, ¿sí? Para evitar el tema de manipulación. Tenemos estos sistemas encapsulados que son muy prácticos, más costosos. Tenemos este sistema de pasta-pasta, de ionómeros de vidrio, interesantes. Tenemos estos sistemas de resinas pasta-pasta. Tenemos, para podernos facilitar, tenemos estos cementos de resina que salieron en una primera instancia encapsulados. El U100, después salió todos los sistemas a base de clic, pasta-pasta, ¿cierto? Y nos empezaron a meter al mercado de esta punta para que de acá a acá quede la mitad del frasco, desafortunadamente. Y esto vale mucho. Y entonces nos ponen a consumir más material. Bueno, es válido, muy importante, pero de acá a acá, o mejor, de acá a acá, se va buena parte del cemento. Y es un cemento supremamente costoso. Claro, nos facilitan el ejercicio, nos facilitan el procedimiento, pero nos ponen a consumir un poco más desde ese punto de vista. Y entonces nos dijeron, para cementarnos le hacemos otra puntica más. Entonces tenemos de aquí a acá más cemento, más desperdicio de cemento. ¿Cuánto vale un cemento de resina acá? Esto puede estar costando entre 200 y 250 dólares, más o menos. Eso es mucha plata. En mi facultad no lo podemos sostener. Es muy difícil. Porque los estudiantes en formación, todos muy queridos, a veces desperdician un poquito de material. Pero es una facilidad que nos tiene muy importante. Y para remover excesos, obviamente, deben ser fáciles de remoción. O sea, es muy importante tener un instrumento como este, que es como una cuchillita, para poder ir quitando los cementos antes de que tenga su proceso final de polimerización o de cristalización. Y que sean estéticos y de gamas de colores. Pues este es un caso donde tenemos
una corona, una carilla, es un caso muy difícil, donde podemos utilizar primero una guía de colores, ya entonces los cementos a base de resinas, como en este caso es un cemento muy bonito de Ivoclar, que me gusta mucho. Tengo la guía de colores si son dientes que tienen alto valor o que tienen bajo valor, y dependiendo de eso me venden y me ponen una pasta de prueba antes de cementar a ver cómo se van a ver. Entonces las pastas de prueba van estandarizadas con el color, y si está todo muy bien, entonces me da el color ya de resina, de fotopolimerización, y se hacemos la cementación del caso. Si ustedes miran, pues hay una integración muy clara de estos dientes anteriores y se alcanza a enmascarar un poquito bien este tipo de colores. Creo muy bueno en este tipo de coronas, cuando hay mucha translucidez, hacer este tipo de restauraciones. Y para terminar en esta primera parte y no demorar mucho el tema del material restauración, quiero hacerles un recuento entonces para concluir esta primera parte. El cemento de fosfato tiene una trayectoria larga históricamente hablando, tienen una propiedad que es un poco rígido, y es importante saber qué es un material rígido. Tienen un tiempo de ajuste largo, o sea, chirly o menos chirly, pero definitivamente sí, realmente son un poco solubles y no son adhesivos, entre comillas, no son adhesivos. Los ionómeros de vidrio son con propiedades adhesivas buenas, poca solubilidad, liberan flúor de una forma importante, pero poco tiempo de trabajo y poca rigidez. Esto es un tema que nos desfavorece un poco en el ionómero de vidrio. Los con resina, poca solubilidad, buena adhesión, compatibles con casi todas las restauraciones. Este es un gran cemento. Yo utilizo mucho uno que me gusta trabajar en mi consultorio, que es el Fuji Plus de la casa GC. Creo plenamente en ese cemento, lo vengo funcionando, he tenido muy buenos resultados, pero tienen una poca expansión tienen expansión higroscópica. Esto es fundamental. Si está en un ambiente húmedo, el cemento tiene problemas. Por eso cementar un poste de oro, un poste de fibra de vidrio con este tipo de materiales, tenemos un problema probablemente por la expansión higroscópica, no es recomendable, y tiene baja rigidez. Los cementos de resina no son solubles, son duros, son rígidos, o sea, perfecto. A veces su aplicación es compleja por los múltiples pasos, son difíciles de quitar a veces los excesos, ojo, y son costosos, son los más costosos de todos. Ya abordando el tema de material, en unos 15 minuticos o menos, quiero entonces dar a conocer lo siguiente. Esta es la gran gama de materiales que son los metales, los polividrios y las cerámicas puras. Que son las cerámicas puras, pueden ser las que son a base de aluminio, las que son a base de silicato de litio, o las que son a base prácticamente de circonio. Si miramos el tema de metal, pues estas son las restauraciones que uno puede hacer con metal, que en algunas podemos hacer cementación adhesiva, por ejemplo un puentecito de Maryland temporal cuando se va a colocar un encerro. Bueno, estas restauraciones son muy ricas de hacer. Yo todavía sigo haciendo incrustaciones en oro, creo en este tipo de material, pero también obviamente hago restauraciones combinadas metal-porcelana, con cementación en postes, cementación de postes con resinas, este caso importante, este caso complejísimo, con implantes y con dientes colocado en boca con unas dimensiones. Esto antes se hacía mucho en cerámica rosada, hoy lo hacemos un poco con resinas, y este es el caso con toda esta, o sea, nos da una facilidad importante saber que el metal se puede manejar en una forma bien importante, con cementos a base, en este caso de cementos de fosfato de zinc. Fíjense, esta es una coronita sobre este implante, donde logramos mejorar un poco más este contorno. Y este es el grueso de esta primera parte. Si ustedes miran, aquí hay un trabajo de la Universidad de Loma Linda, el doctor Budeiker, que ha sido fue uno de los que trabajó mucho tiempo en este tema. Miramos un trabajo que me gusta mostrarlo porque las complicaciones más comunes en las restauraciones metálicas, coronas individuales, es muchas veces la necesidad de tratamiento endodóntico. De 823 coronas analizadas, el 3% tuvieron que hacerle tratamiento de endodoncia.
fractura de la porcelana el 3% y la descementación de 2016 solamente el 2%. O sea, estamos un poco más tranquilos en que las restauraciones metálicas o metal combinada con porcelana no se van a descementar tan rápidamente. El panorama cambia, pero se mantiene un poco también, y si ustedes se fijan ya en unas prótesis fijas, el primer aspecto a tener en cuenta y que fracasa son la caries dental. Más difícil de hacer higiene, el enhebrador o los métodos de higiene, entonces aumenta tremendamente el tema de caries. Y la descementación en este trabajo nos dicen, mira, hay un 7% de 1900 coronas de prótesis analizadas que se despegan. Entonces, con la metalcerámica estamos tranquilos y vamos un poco bien. Los polividrios, este es un caso muy bonito hecho en polividrio. Si ustedes miran, yo logro hacer contactos interocruzales importantes también en este material. ¿Cuánto me van a durar esos contactos interocruzales? La foto se desgasta, los polividrios se desgastan, esa estabilidad oclusal se va perdiendo, pero es un material que se utiliza interesante, pero hay que hacer cementación adhesiva. Otro caso de una prótesis con polividrio, y aquí les quiero mostrar entonces estas complicaciones más frecuentes en coronas, descementación. O sea, las restauraciones, en este tipo de restauraciones indirectas, pues sí nos dan un porcentaje muy alto de descementación cuando son este tipo de polividrios. Entonces hay que mirar un poco también el material. A pesar de que le hagamos cementaciones adhesivas, tenemos algunas dificultades importantes. Con relación a las cerámicas, rápidamente les quiero decir que esto en los años 400 desde los mayas están trabajando al tema de ver cómo es que hacen una restauración cerámica. Les metían unas piedras ahí a las muelas para poder hacer las restauraciones. Y si ustedes miran, esto ha tenido una evolución en el tiempo, con toda la tecnología CAD/CAM, con todo lo que ha pasado a lo largo de los años, ¿sí? Todos los materiales libres de metal, y vamos en una carrera que no sabemos. En el 2012, a partir del 2012 empezó pues con una gran fuerza todo este tema asistido por computador. O sea, hay una revolución impresionante con todo este tema. Podemos mirar algunas restauraciones que ya las miramos en Procera. Bueno, aquí vemos un poco el caso clínico, cementado, en marzo de 2016 un control. Bueno, voy a saltarme un poquito, que estos ya son unos casitos que se vieron. Otras coronitas hechas en material Procera, ustedes la ven en el laboratorio. La cementación con adhesión con cementos de resina. Bueno, y otro caso un poco complejo, márgenes gingivales un poquito difíciles, temas oclusales. Se hicieron las preparaciones, las cofias, un encerado prediagnóstico, se miran en el paciente, en el laboratorio, cementación, el caso antes y el caso después. Y otro casito importante, unas coronas en Procera, metal porcelana, vemos aquí libre de metal, las coronitas antes de cementar, y el caso ya cementado en boca, las tres coronas libres de metal, metal porcelana. Y otro caso anterior, con poste, se toma una muy buena impresión, se hace la prueba de la estructura de silicato de litio, caso antes y el caso después, con una fractura ahí importante. Y otro caso, la provisional, la talla, la cementación. Digamos que en metal hay algunos aspectos, pero esta ya es la última parte, quiero ya ir terminando. ¿Qué tenemos que hacerle al material restaurativo para hacer cementación? Cuando es una cerámica feldespática, tenemos que hacer ácido fluorídrico al 9,5 para mejorar el efecto adhesivo, lavar, colocar silano y si queremos hacer la cementación con un cemento a base de resina. Cuando son reforzadas con leucita, ácido fluorídrico, lavado por 1 minuto, aplicación de silano, mejoramos el efecto adhesivo. Las disilicato de litio, ácido fluorídrico por 20 segundos, lavado y aplicación de silano y cementación adhesiva. Cuando son de óxido de aluminio, solamente arenamos y hacemos cementación adhesiva. Cuando son de óxido de circonio, arenamos, cementación adhesiva, y cuando son de óxido de aluminio densamente sinterizado, arenamos y cementación adhesiva. Entonces,
el material de restauración con esto, pues definitivamente juega un papel muy importante. Y si miramos entonces las coronas libres de metal, su mayor dificultad son las fracturas. De 4.277 coronas, 318 tuvieron fractura, o sea, un 7% presentan fractura. La decementación está en un segundo lugar y aquí ya la caries baja, fíjense, a diferencia un poco de la metal porcelana. Entonces, ya para terminar, esto hay que tenerlo muy presente. Anestesiar al paciente antes de cementar si es diente vital, removemos la provisional, seleccionamos el material de cementación, acondicionamos la estructura dentaria si se necesita, mezclamos el cemento, miramos qué tipo de cemento es, eliminamos los excesos, terminamos, chequeamos la oclusión y definitivamente, ¿cuál sería el cemento ideal? El cemento ideal es que sea un cemento de un solo paso, un cemento que sea autoadhesivo a todo, un cemento que sea o que tenga un poco espesor de película, que tenga baja expansión, que preferiblemente sea autocurado y que tenga de pronto pastas para prueba, especialmente cuando tenemos el sector anterior.